Entonces estaré atento también a ello, al chat, para poder absorber algunas consultas de ustedes. Muy bien, voy a estar atento a ello. Pero lo que quiero mencionarles es que estas diapositivas inicialmente vamos a estar transmitiéndoles el conocimiento de estos fundamentos de lixiviación de cobre. En esta primera clase, como aspectos generales, tenemos, bueno, a ustedes les puedo comentar lo siguiente, ¿no? Un proceso de lixiviación, pues, si tenemos de manera general qué es lo que conforma un proceso de lixiviación, podemos ir a detalle, primeramente un chancado. Un momento, vamos a... vamos a ver. Ok, acá tenemos un chancado primario, ¿no? Principalmente tenemos dentro de un diagrama de flujo entender lo siguiente, ¿no? Que siempre para proceso de lixiviación tenemos que tener un tamaño de partícula. Ese tamaño de partícula lo vamos a lograr en una etapa de chancado para aquellos procesos que requieran esta reducción de tamaño. Les menciono aquellos procesos que requieran. ¿Por qué? Porque también existe, de acuerdo al yacimiento minero, les comento, incluso no requieren esta reducción de tamaño, o sea, no requieren etapas de chancado, y directamente los minerales son transportados a los pads de lixiviación. Entonces, ¿por qué? Porque justamente estos minerales inicialmente han requerido una reducción de tamaño, pero hay también otros minerales, de acuerdo a pruebas metalúrgicas, que no requieren esta reducción de tamaño. Entonces, al no requerir esta reducción de tamaño, prácticamente son alimentados directamente a los pads de lixiviación sin el proceso de chancado. Les comento ello porque sí he participado en proyectos en donde sin la necesidad de requerir procesos de chancado se han apilado en pads de lixiviación. Entonces, ¿por qué? Porque el mineral prácticamente reúne las condiciones, haciendo así de tamaños de 6 pulgadas, reúne las condiciones en donde las soluciones de lixiviación logran difundirse dentro de la roca y recuperar el mineral, ya sea de cobre o de oro. Entonces, esas pruebas preliminares siempre se tienen que determinar para ver esta difusión de las soluciones en estos minerales, ¿no? Entonces, por lo general, en estos diagramas de flujo se presenta una primera etapa de reducción de tamaño de los minerales para luego, ya sea con una etapa de chancado primario, ¿no? Puede ser también un chancado secundario, un chancado terciario, puede llegar hasta un chancado terciario. Esto va a ser, depende de ese tamaño de partícula que requiere para que la solución se difunda dentro de esta partícula y pueda ser lixiviada. Estas pruebas preliminares siempre se realizan antes de un uso de un proyecto, ¿no? Estas partículas, una vez chancadas, aptas para las soluciones de lixiviación, son aglomeradas, un tambor aglomerador, en donde este tambor aglomerador se agregan soluciones de ácido sulfúrico y agua para que mantenga una humedad de este mineral y pueda ser depositado en los pads de lixiviación. Entonces, generalmente estos procesos de lixiviación requiere que estas pads sean impermeabilizados, o sea que no se pueda perder la solución hacia la roca, está contenida, ¿no? Que sobre el piso de lixiviación, todo esto está impermeabilizado para no perder este fluido que va a recircular en las pilas. Entonces es importante en la construcción también estas geomembranas que se utilizan en los pads de lixiviación. Existe toda una ingeniería para que primeramente cumplan con los estándares, ¿no? De medio ambiente, ¿no? De protección para que las soluciones no se derramen, y también las soluciones puedan ser recuperadas principalmente por gravedad y colectadas
colectadas por estos pisos impermeabilizados, ¿no? Al ser colectados, generalmente estas soluciones son colectados en pozos de lixiviación, donde se le indica que son pozos de lixiviación de solución rica que ya contiene el metal disuelto, para este caso el cobre. Para ello se utiliza pues una solución de concentración de ácido sulfúrico, por lo general, que es para el cobre, ¿no? Para poder disolver los minerales de cobre, estamos hablando de soluciones de lixiviación entre 10 a 20 gramos de ácido que contiene en un litro de ácido sulfúrico. Entonces estas soluciones que tienen esa concentración, pues al ser regadas estos pads de lixiviación que contienen el mineral de cobre, eh, lo logra disolver en un tiempo, ya sea de 30, 60 días, o en el caso de biolixiviación, que es el caso de Estado de Perú, estamos hablando ya de más de un año, estamos hablando ya de 15 años, alrededor de 15 años, que estos botaderos están siendo regados con soluciones de lixiviación para poder recuperar el cobre, ¿no? Entonces, ¿de qué minerales se logra recuperar? Estamos hablando de principalmente los minerales óxidos de cobre, cuprita, tenorita. Entonces, para ello nosotros necesitamos diferenciar estos minerales tanto de óxidos como sulfuros, ¿no? Entonces, los óxidos tienen una docilidad para que sean recuperados mediante estas soluciones ácidas. En cambio, los minerales sulfuros secundarios de cobre o sulfuros primarios de cobre, por ejemplo la calcopirita. La calcopirita es un mineral que está presente en un yacimiento de cobre, que es cobre, fierro y azufre. Hay una gran dificultad en recuperar el cobre de estos minerales y es por eso que se elige el proceso de planta concentradora para poder recuperar estos sulfuros. También para los sulfuros secundarios de cobre como calcosita o codelita. Entonces, pero también existe tecnología mediante la vía hidrometalúrgica para poder disolver estos sulfuros secundarios, como les mencionaba, no solo con soluciones ácidas, sino también con soluciones cloruradas. Estas soluciones cloradas pueden llegar a recuperar más allá del 70% en estos minerales sulfuros secundarios, ¿no? Sulfuros secundarios. Entonces, al poder colectar estas soluciones de lixiviación, simplemente por el efecto de la gravedad, se aprovecha la gravedad para colectar en estas pozas de lixiviación, estas ingresan a una etapa de purificación, que es extracción por solventes, ¿no? Y aquí es donde ocurre, por así decirlo, el procesos químicos principalmente, que es otro proceso unitario, en donde mediante el uso, imagínense, es un cambio tremendo de una planta concentradora como concepto, les puedo decir. En caso de hidrometalurgia del cobre, cuando ya el cobre está en forma líquida, ustedes ven una solución rica de cobre, que vendría a ser una solución de color entre verde y celeste, por así decirlo, ¿no? Depende de la concentración de cobre que tenga la solución, que sea de 1 gramo, 2 gramos de cobre por litro, o 5 gramos de cobre por litro, o 20 gramos por litro, depende del proceso de lixiviación que se haya tenido. Estos 5 gramos, por así decirlo, de cobre por litro, el cobre está en forma iónica, ¿no? Ya no está en forma sólida, ya se encuentra en forma de líquido. Este cobre es extraído en forma iónica por un reactivo orgánico. Este reactivo orgánico, se hace en alguna visita o quizás vamos a ver un video. Este reactivo orgánico es de un color café negro, ¿no? Que es prácticamente captura solamente al cobre, porque este reactivo orgánico
tiene esa propiedad de quelación, quelante, solo atrapar a estos elementos de cobre, selectivo de cobre. Entonces, la solución que ha sido extraída en forma iónica, se le ha extraído el cobre, prácticamente tiene un nombre refino. Este refino principalmente ya tiene una menor concentración de cobre, porque ha sido extraído de estos 5 gramos. Estamos hablando de este refino de 0.5 gramos de cobre por litro de solución. Bueno, esto va a depender mucho de los procesos, de los yacimientos, de las plantas hidrometalúrgicas, de la efectividad que ha tenido este orgánico, pero dentro de este rango le menciono 0.5 gramos de cobre por litro de solución. En un litro, imagínense un litro, solo hay ese contenido de cobre residual de 0.5 gramos. Entonces ese reactivo orgánico, extractante, ha capturado exclusivamente al cobre. Lógicamente hay pequeñas trazas de otros elementos, ¿no? Como fierro, manganeso, prácticamente por arrastre mecánico son trasladados en esta etapa de purificación, pero son bastante selectivos para el cobre. Entonces estas soluciones de refino, que también son colectadas en pozas, son bombeadas y recirculadas a los pads de lixiviación. Entonces, como ven, ese es el primer proceso, se puede decir, de recirculación de soluciones dentro de una etapa de lixiviación. El segundo proceso, que es la etapa de purificación, que se encuentra en lo que es extracción por solventes, también es extractante orgánico. Una vez que ha capturado el cobre, ingresa a otra etapa que se llama reextracción, en donde simplemente por estar en contacto con una solución de electrolito con alto contenido de ácido, simplemente es la diferencia para poder lograr la reextracción de cobre. ¿Qué significa la reextracción de cobre? Es que a esta solución orgánica que ha atrapado el cobre, ahora al estar en contacto con una solución altamente ácida, estamos hablando de 200 gramos de ácido por litro de solución, al estar en contacto y realizar una mezcla de estos dos líquidos, el orgánico con el electrolito, pues el cobre que contiene este orgánico en forma iónica pasa hacia la solución de electrolito, incrementando la concentración de cobre en este electrolito, que se le menciona que se contagia con electrolito pobre, justamente por la baja concentración de cobre. Bueno, ni tan baja, porque aquí las concentraciones de electrolito pobre estamos hablando de 40 gramos de cobre, de 35 a 40 gramos de cobre por litro, para que finalmente pueda tener una concentración hasta un límite de unos 45 gramos de cobre por litro. Entonces, ese incremento de cobre lo ha logrado justamente por el contenido de acidez de esta solución líquida, y su color característico es más celeste, más azulina. Y este orgánico, lógicamente, se le ha descargado el cobre justamente por estar en contacto con esa acidez, ¿no? Y vuelve otra vez ese proceso de este orgánico ya no tener cobre, de lo que contenía cobre, al estar en contacto se le menciona que es un orgánico descargado, que ya no contiene cobre. Entonces este orgánico descargado vuelve a contactarse con la solución de PLS para otra vez cargarse en cobre, y es el segundo anillo, se puede decir, para poder extraer y purificar el cobre en esta etapa, ¿no? Se lo está extrayendo de una etapa de una solución PLS de lixiviación, que proviene de lixiviación. Al extraer, se lo está purificando y aportándolo a una etapa de
extracción o que es en la etapa que ingresa esta solución ya prácticamente más puro, esta solución líquida de cobre. En esta etapa de reextracción, únicamente esta etapa vamos a ir detallando a más detalle en las siguientes diapositivas, ¿no? Pero ya esta solución reextraída con alto contenido de cobre ingresa a unas celdas de electrólisis mediante el uso de la energía, de la energía directa. Acuérdense de corriente alterna y corriente directa. Es corriente directa la que se utiliza, o sea, hay un polo positivo y un polo negativo, en donde el cual se utilizan ánodos y cátodos, los ánodos de plomo y cátodos de acero inoxidable. Al paso de esta corriente directa, estamos hablando de amperajes alrededor de 30.000 amperios, pero estos 30.000 o 60.000 amperios se distribuyen en cada celda aproximadamente con se le menciona ahí un parámetro de densidad de corriente que le corresponde a cada metro cuadrado aproximadamente 250 amperios por metro cuadrado. Es prácticamente un ratio de amperaje que necesitan estas planchas, estos ánodos y estos cátodos, para que se produzca este fenómeno de que el cobre, que está en forma líquida como electrolito rico, al ingresar a estas celdas y al aplicarse esta energía de corriente directa, se puede lograr la depositación del cobre en forma líquida a forma sólida en estas celdas de electrólisis. Para ello se requiere esta cantidad de energía de corriente directa que se aplica a estas celdas. Y de esa forma se puede obtener estos cátodos, pues aquí en este gráfico pueden mencionar 99.99% de cobre, ¿no? Entonces eso va a depender mucho del proceso, de las impurezas que también tenga, que los procesos de purificación sobre todo, puedan ser efectivos o no, ¿no? Para poder llegar a este 99.99% de cobre. Y es un cobre con alta pureza, ¿no? Con alta pureza. Entonces, eso es de manera general, este diagrama de proceso de lixiviación. Existe para cada proceso minero de lixiviación sus etapas, ya sea de chancado, ¿no? O también directo de una materia prima, porque también existe, les puedo comentar, el traslado directo del mineral de voladura y se conforman los packs de lixiviación, ni siquiera ingresan a los tambores aglomeradores, es decir, ¿no? Ingresan directo al packs de lixiviación. Va a depender mucho del tipo de roca para poder recuperar principalmente los elementos que en este caso es el cobre, ¿no? También este diagrama es el mismo diagrama que les he explicado anteriormente. Se obtiene una solución de PLS en los packs de lixiviación. Esta solución de PLS ingresa a las etapas de purificación, de extracción por solventes. Las soluciones de refino, que ya no contienen cobre, retornan con aproximadamente 0.2 a 0.3 gramos por litro de cobre, retornan en este caso a los botaderos de lixiviación, para que de nuevo se pueda recuperar el cobre de estos botaderos, ¿no? Que es en el caso, por ejemplo, de uno de los principales botaderos que se puede conocer y que se aplica el proceso de lixiviación, es en este caso Sauber Perú, ¿no? Son botaderos que han sido acumulados, pues prácticamente están llegando a los 40 años, o sea, es un poco más, no tengo el dato exacto, pero que han sido acumulados en quebradas, y en estas quebradas prácticamente se colectan estas soluciones, simplemente con el riego de soluciones ácidos y aguas abajo se recolectan estas soluciones en donde se les ha recuperado el cobre, ¿no? El cobre.
Las soluciones que ingresan por lo general a una planta de hidrometalurgia, estamos viendo acá como dato, por ejemplo, 3 gramos por litro. Su abreviatura es GPL, 3 GPL, gramos por litro. Entonces, digamos, cuando hablemos de gramos por litro, estamos refiriéndonos a una concentración de cobre en una solución, ¿no? 3 gramos de cobre en un litro de solución. Entonces, estas son las unidades que vamos a estar acostumbrados en el proceso de hidrometalurgia, ¿no? En el proceso, por ejemplo, como es un contenido en función al volumen, ¿no? Peso con respecto al volumen, 3 gramos de cobre por litro de solución. Y en el caso del electrolito, estamos viendo acá valores de 40 a 50 gramos por litro de cobre. Entonces estos son los datos cercanos a estos electrolitos que ingresan a las celdas electrolíticas para producir los cátodos de cobre, que también en este caso pueden ya contener 99.999% de cobre, ¿no? Entonces, por ejemplo, este diagrama podemos asemejarlo a esta parte de Aquajone, si hacemos referencia, lixiviación de óxidos que existe en Cuajone, y esta solución es bombeada una vez que se ha recuperado, es bombeada hasta Toquepala, para que este PLS se junte con la solución recuperada en el botadero que está ubicado en la lixiviación de botaderos que hay en Toquepala, ¿no? Entonces es un proceso que también puede tener lixiviación de óxidos, ¿no? Estos minerales de óxidos tienen un contenido aproximadamente de 1 o 1.5% de cobre, ¿no? Entonces hay lógicamente una evaluación económica de estas reservas por su contenido de cobre, pero este contenido de cobre es principalmente de tipo óxido, ¿no? Entonces, como menciona un tipo de óxido, nosotros podemos buscar qué minerales son óxidos, ¿no? ¿Qué minerales son óxidos? Para ello, por ejemplo, nos podemos hacer una ayuda del Internet, porque acá actualmente podemos ingresar a una página, mindat.org. Allí tenemos una base de datos de los minerales en el mundo. Estos minerales, pues principalmente podemos buscar sus propiedades. Por ejemplo, si podamos buscar cuprita, entonces podemos ver estos minerales de cuprita, ¿no? Su fórmula química, su presentación en naturaleza. Vamos a buscar acá malaquita, por ejemplo, ahí mencionó cómo es esta malaquita, ¿no? A veces en nuestro jardín encontramos estas malaquitas. Yo me acuerdo de niño que encontraba eso en el jardín de mi casa. Malaquitas, tenoritas, ¿no? Son también, malaquita en este caso, malaquita es un carbonato de cobre. Entonces es por allí en donde estos minerales pues ya no son viables para el proceso de flotación, ¿no? Sino ya tienen un contenido que por el contrario afecta al proceso de flotación, afecta grandemente en su economía, ¿no? Sobre todo en el gasto de minerales. Tenorita, tenorita, tenemos un mineral de tenorita, que es óxido de cobre. Ahora tenemos acá, por ejemplo, algunas características de estos minerales, su color, su dureza, su gravedad específica. También hay un detalle en qué lugares del mundo está presente, su cristalografía, para aquellos que están interesados un poco saber de estos minerales. Lo he colocado en el chat la dirección web
de esta base de datos, referencias bibliográficas de este mineral. Y bueno, quizás un yacimiento que sea agraciado es la crisocola. Vamos a ver este mineral de crisocola, ¿no? Que es un color azulino, bastante llamativo. También. Entonces también este es un hidroxisilicato de cobre, una crisocola. Entonces también podemos verificar qué minerales están presentes, qué elementos están presentes en estos minerales, ¿no? Crisocola. Bueno, no sé, quizás también alguno de ustedes puede escribir a un mineral óxido o sulfuro. Bueno, igual puede ingresar a esta página web que nos ayuda, ¿no? Entonces, estos minerales, por ejemplo, en caso de lixiviación de óxidos, ya tenemos lixiviación, en esta parte, lixiviación de óxidos. En esto se pueden estar lixiviando cupritas, tenoritas, que son óxidos, y en la lixiviación de sulfuros o de botaderos, estos minerales que han sido acumulados en estos botaderos, también hay estas cupritas, tenoritas, pero adicionalmente también están la presencia de minerales como sulfuros secundarios. ¿No? Estos sulfuros secundarios, vamos a ver calcosita, uno de ellos es la calcosita, y el otro es la cobalita, que son los más comunes, ¿no? Estos tipos de minerales. Calcosita, que es el cobre 2 azufre, y el otro mineral, la tenorita, disculpe, calcosita cobalita, la cobalita, son dos minerales que son sulfuros secundarios de cobre que también están presentes en sus botaderos, pero también hay otro mineral, que es la calcopirita, y este mineral justamente conforma también estos minerales de botaderos, en donde también parcialmente se han recuperado, pero este ya es un sulfuro primario, entonces acuérdense que está acompañado de cobre, fierro y azufre. Entonces, estos minerales, por lo general, ha sido o es destinado a una planta de explotación, ¿no? Pero sin embargo, en estos botaderos, al ser botaderos, es un material de descarte que por decisión de un yacimiento del cut-off de mina, el cut-off de mina es la ley mínima que puede ser enviada a la planta, la ley mínima de cobre. Entonces estamos hablando de 0.215% de cobre. Estos minerales que han sido acumulados en estos botaderos, en promedio tienen una ley de 0.215% de cobre. Imagínense estos materiales bastante marginales con respecto a los minerales óxidos, ¿no? Que tienen 1.5% de cobre. Si nosotros hacemos una equivalencia en 1.5%, estaríamos hablando de 15 kilos de cobre en una tonelada. 15 kilos de cobre en una tonelada. Entonces, estos 15 kilos de cobre en una tonelada pues son recuperados por un proceso de lixiviación, ¿no? Ácida, que son óxidos, pero estos materiales marginales en estos botaderos, estamos hablando de 0.215% de cobre, ¿no? Entonces, estamos hablando prácticamente de 2 kilogramos en una tonelada de mineral. Pero esta acumulación de este botadero prácticamente llega a 1.000 millones, a prácticamente todas las reservas de los botaderos que han sido acumulados alrededor de 30 años de labor, ¿no?
Entonces superan lógicamente el volumen en tonelaje. Son, no estamos hablando de 1 millón, sino 1.000 millones de toneladas. De ese 1.000 millones de toneladas distribuidos en estos botaderos se pueden recuperar esa cantidad marginal de cobre, de mezcla de minerales, de óxidos, sulfuros secundarios, sulfuros primarios. Es por eso que esta tecnología de hidrometalúrgica, al ser aplicada en estos botaderos, pues se ha logrado recuperar el cobre, y esta planta que existe actualmente en ESE, en sus primeros años, pues, recuperó prácticamente 160 toneladas de cobre fino al día, como cobre catódico, como producto final. 160 toneladas. No, lógicamente, con el tiempo ha ido bajando. Ya en la actualidad, quizás hay nuestro amigo que está trabajando ahí en Leslie, nos puede indicar el valor, probablemente estén 100 toneladas de cobre por día. A ver, tenemos ahí Roger, ¿no? Roger Usnayo nos puede indicar, bueno, supongo que debe estar en 100 toneladas de cobre catódico por día, aproximadamente, en donde todavía sigue siendo rentable, ¿no? Porque actualmente, quizás alguno de ustedes ha podido revisar el precio del cobre, cómo estamos en el precio del cobre en el mercado internacional. Quizás alguien allí pueda tener una intervención en el chat. ¿Cuánto está el precio del cobre, el cobre en la actualidad? Podemos entrar al internet, averiguar, ¿no? Y nos vamos a dar la gran sorpresa que en estos meses de COVID, curiosamente, este metal ya se ha incrementado, ya prácticamente ha llegado al valor. A ver, quizás alguien ya esté entrando al internet, pueda tener alguna curiosidad en este precio del cobre. Ha estado llegando, les puedo comentar a ver si alguien ya lo tiene, cuánto está el precio del cobre. Bueno, el precio del cobre generalmente es en dólares por tonelada o dólares por libra, ¿no? Estaba llegando a 3 dólares por libra, ¿no? Y en este caso, en tonelada, por tonelada es 6.330 dólares una tonelada, ¿no? 6.000. Entonces, ya para este precio, 3 dólares una libra, pues es un precio alto, porque generalmente en la industria de cobre o en el precio de cobre, generalmente se ha estado hablando de 2.2 que estaba, 2.2 dólares la libra, entre 2.2 y 2.4 dólares la libra, ¿no? Pero sin embargo ahora se han subido hasta 3 dólares prácticamente. Entonces ustedes pueden buscar esas, esas tendencias. Cuando hay una empresa Kitco precio del cobre, pueden entrar ustedes a esa página y pueden ver no solo del cobre, sino también del oro, otros metales. Vamos a ver acá, metales preciosos, vamos a todos los metales. Al 14 de agosto, 6.342.5 la tonelada. La tonelada, 6.300. Entonces, para poder convertirlo a dólares por libra, lo único que pueden hacer es dividirlo entre 2.204.6. Dividirlo entre ese valor, 6.300, el valor que me has indicado, puedes dividirlo entre ese valor y ya lo tienes en dólares por libra. Dólares por libra. Entonces, por ejemplo, en esta se puede tener por tonelada o por dólares por libra, ¿no? Depende de la unidad que esté en estadística. Vamos a ver acá, aquí está el valor, ¿no? A ver, capaz es el mismo que resulta Osmar, me parece, ¿no? Entonces, 2.204
9, ¿no? Prácticamente, hasta $2.9 la libra del cobre. Entonces para aquellos que quizás están trabajando en este rubro del cobre, de hidrometalurgia o precio igual, porque es en forma general este cobre, como para las plantas concentradoras. Entonces, bueno, aunque también el COVID ha afectado bastante a la producción actual, supongo, ¿no? Entonces, ¿por qué fue entonces rentable esta recuperación de estos yacimientos de botaderos? Justamente por el precio del cobre principalmente. El uso de la tecnología hidrometalúrgica se utilizó en estos botaderos justamente para recuperar esos remanentes de cobre, simplemente para dar un valor agregado y recuperar diariamente esa cantidad de cobre mediante un proceso de hidrometalurgia. Entonces es una viabilidad que se le da a los proyectos para poder recuperar y tener una rentabilidad a través de los minerales, ¿no? Porque justamente es tener una ganancia de la extracción de los metales valiosos de estos minerales. Y para este caso, un proceso de hidrometalúrgico, por ejemplo, el más conocido, tenemos el chancado, la clasificación, para poder extraer el cobre, ¿no? Tenemos chancado, clasificación, tenemos el curado, el aglomerado como proceso unitario, la lixiviación, la extracción por solventes, que es la purificación, la electroobtención y finalmente con la electroobtención vamos a obtener los cobres catódicos. Entonces, si queremos hacer una comparación con los procesos de flotación, voy a mostrarles una pequeña comparación. Si queremos, digamos, en forma global, compararnos con respecto a un proceso de concentradora e hidrometalurgia. Entonces, una concentradora por lo general tenemos los procesos de chancado, molienda, flotación, en donde se obtienen los concentrados de cobre. Entonces, en estas etapas que tiene una planta concentradora, principalmente el objetivo principal de estas etapas de chancado y molienda es para reducir los tamaños de partícula de los minerales. Para poder reducir este tamaño de partícula se utiliza este proceso de chancado y molienda, ¿no? Entonces, su objetivo principal es de reducir el tamaño de partícula hasta valores de 100 a 120, 150 micrones. Imagínense ese tamaño de 100 a 150 micrones, es la décima parte de un milímetro, ¿no? De un milímetro, si hicimos una comparación. Se ha usado la cantidad de energía de estos sistemas de chancado y molienda para que luego en un proceso de flotación, se pueda recuperar esos minerales valiosos, principalmente sulfuros primarios y secundarios, para que se obtenga un concentrado. Entonces, allí se ha utilizado una alta cantidad de energía principalmente para poder reducir el tamaño de los minerales y poder obtener los concentrados de cobre. Entonces, es lo que generalmente se conoce en la industria, ¿no? Los concentrados de cobre, una planta concentradora. Y estos concentrados de cobre son comercializados, son transportados. Finalmente, pues en este caso le ponemos como ejemplo lo que es Cerro Verde, estas plantas de concentradora, pues los concentrados son transportados a Matarán y son vendidos, ¿no?
a mercados internacionales. Pero en el caso, por ejemplo, en el caso de Sauber Perú, tiene las plantas concentradoras, se reduce el tamaño de estas plantas o por chancada o molienda, se flota en estas plantas de flotación y los concentrados son enviados a una fundición, y en esta fundición se tiene un cobre blister, ¿no? Producto de la fundición, y es ingresado a una etapa de refinación. Es una planta de refinación electrolítica, Sauber Perú en Hilo, ¿no? Entonces allí es donde se obtiene estos cátodos como producto final, y que también luego de esta fundición y luego de la refinación de estos metales mediante electrólisis, porque tiene su planta de electrólisis en hilo, se puede recuperar estos cátodos de cobre. Entonces, si hacemos esta comparación de una planta concentradora, ha tenido pues varios procesos unitarios para poder obtener el cobre catódico. Sin embargo, el proceso de lixiviación, pues en algunos casos, como les había mencionado, tiene las etapas de chancado para reducir el tamaño de partícula, porque el tamaño de partícula que se requiere para lixiviación, estamos hablando de media pulgada o 3/4 pulgada, o sea, estos son 12 milímetros, 15 milímetros, 19 milímetros. Va a depender mucho de estas pruebas preliminares que se realizan a los minerales para ser aptos, ¿no? En la solución líquida se difunda dentro de la roca, porque es como un lavado de la roca, ¿no? Es un lavado, es un proceso de difusión que tienen las rocas para poder recuperar el metal valioso que es el cobre, y disolverlo y obtenerlo en forma líquida, y así colectarlo en estas plantas de extracción por solvente. También existe la opción, como existe en lo que es Sauber Perú, la lixiviación de estos minerales marginales que tienen baja ley, tanto ya sea de óxidos o sulfuros. Entonces se le aplica esta tecnología de lixiviación en botaderos, ¿no? Que es la misma tecnología de riego con soluciones ácidas, pero también se tiene la ayuda, en este caso de Estado del Perú, el uso de las bacterias para que de manera indirecta se pueda recuperar el cobre. Muy bien. Entonces, también cuando se obtiene esta purificación en las etapas de lixiviación, ingresan a una planta de electrólisis para que finalmente, mediante este proceso de purificación y el uso de esas celdas de electrólisis con corriente directa, se pueda obtener estos cátodos de cobre, ¿no? Estos cátodos de cobre. Entonces, de esa forma podemos diferenciar estos procesos tanto de concentradora como hidrometalurgia, ¿no? Quizás tuviese alguien alguna pregunta hasta aquí para poder, de manera global, con este diagrama las puedo indicar tanto el proceso de que existe en una concentradora como el proceso hidrometalúrgico que existe también en un yacimiento minero, ¿no? Pueden tener ambos, ¿no? O en un futuro se puede tener el proceso concentradora, primeramente lixiviación y luego concentradora, o ambos pueden tener desde un inicio, como lo es en el caso de Marcobre, ¿no? También como lo tiene Cerro Verde, Estado de Perú, ¿no? Ambos procesos lo tienen desde un inicio. Siempre va a depender de la viabilidad económica de la extracción de estos metales, ¿no? De estos yacimientos, de estos minerales. Hasta aquí quizás alguien tiene alguna inquietud, alguna pregunta. Lo que sí, ya quizás hasta este punto nos vamos a quedar el día de hoy para poder indicarles lo siguiente. Profe, tengo una pregunta, Adelante. una consulta. Habló de la primera parte del tipo de material cuando lo sacan de mina y un proceso es que lo llevan a los chancados, primera, segunda, tercera y aglomerado. Y otro proceso es que lo mandan directamente a los botaderos.
¿En qué se diferencia? ¿Por qué mandan una parte, digamos, prefieren mandarlo por chancado y aglomeración y otra parte mandarlo directamente al botadero? Eso quisiera saber la diferencia de mineral. ¿Por qué? Ya, cuando mandan al botadero, fundamentalmente es por la ley marginal. Esta ley marginal de los botaderos que se envía es un material que ya en mina no lo va a enviar a chancado ni siquiera a la concentradora, porque este material ya tiene muy baja concentración de cobre. Estamos hablando de 0,2% de cobre en estos materiales marginales. Es por eso que se le menciona botadero. Es un botadero que ya antes no tenía valor, ¿no? Por eso se le menciona que todavía es un botadero. 0,2% de cobre no es económicamente rentable extraerlo en una planta concentradora por el costo de producción. El costo de producción generalmente es un indicador que me limita a procesar estos minerales en una planta concentradora. Es por eso que se los envía a un botadero. Y en este botadero sí se aprovecha mediante la recuperación, usando ya sea las soluciones ácidas o soluciones ácidas férricas bacterianas, que es el nombre correcto, para poder recuperar no solo los minerales óxidos, sulfuros, sino también los sulfuros primarios, ¿no? El caso que ocurre en la biolixiviación en Sao de Perú. O también en el Cerro Verde, ¿no? También se utiliza allí. Tengo entendido que el Cerro Verde todavía tiene este stock de estos minerales, todavía no se ha aplicado una tecnología a los minerales de botadero, ¿no? Porque tienen almacenados, no se está buscando la tecnología para que no impacte, porque también tiene un impacto, ¿no? Si es que no se impermeabiliza los pisos, ¿no? Esa es una de las razones principales. Los minerales que ingresan a lo que es lixiviación, principalmente son de tipo óxidos, ¿no? A un proceso de lixiviación, y los minerales que ingresan a una planta concentradora principalmente por el contenido de cobre y el tipo de mineralogía que es un sulfuro primario de cobre, sulfuro primario. En el caso de lo que va a lixiviación son óxidos de cobre principalmente. Muy bien, ¿alguna otra pregunta? Sí, profesor, una pregunta. ¿Me, ¿Me escucha? Sí, adelante, Gustavo. Ya. Si yo tengo un mineral, así como le mencioné en un inicio, ¿no? Tengo un mineral que tanto tiene una ley de sulfuro como una ley de óxido. ¿Ya? En este caso, vendría a ser conveniente primero flotarlo, levantarlo todo lo que es sulfuro y luego ya lixiviarlo, ¿no? Todo lo que quedaría en los restos de óxido. Sin embargo, mi pregunta es esto. Al momento de entrar en la flotación, usamos lo que son los colectores, más que nada para el cobre, como es el Aerofloa 208 o el Aeropromotor 3418. Estos reactivos colectores, en el proceso de lixiviación, ¿afectarían en algo, en los residuos que quedarían en el volave? ¿O Sí. en qué sentido afectaría? Ya, en el proceso de concentradora, digamos, cuando se utiliza el proceso de flotación, estamos hablando de valores de pH que se tiene que condicionar las pulpas. Y también estas pulpas han sido molidas a un tamaño fino, de ese rango de tamaño que te indicaba de 100 a 150 micrones. Bueno, va a depender mucho del yacimiento minero y el tamaño óptimo de flotación, pero generalmente son tamaños finos, ¿no? Entonces, generalmente estos óxidos, al no ser recuperados por un proceso de flotación, pasan hacia los relaves, que son depositados en una relavera. Entonces, pero tanto los concentrados o como los relaves han sido acondicionados principalmente a un pH alcalino. Y al estar en un pH alcalino estamos hablando de un pH, por ejemplo, de un rango de 9 a 10 o de 8 a 10. Entonces, sin embargo, en un proceso hidrometalúrgico estamos hablando de pH ácidos, pH de valores de 1 a 2,
valores de pH. ¿Qué significa eso, valores de pH? Concentraciones de ácido de 5 hasta 20 gramos de ácido por litro. Entonces, para poder llevarte a la idea de poder recuperar estos óxidos del proceso de concentradora, no se hacen viables porque como están en un pH alcalino, primeramente tienen que pasar a un pH ácido. Y para poder pasar a un pH ácido, si uno realiza una prueba de laboratorio, pues principalmente hace uso de bastante reactivo, por así decirlo, para poder llegar hasta los valores de pH ácido. Ese es un factor limitante extremo. Y el otro factor también es el tamaño de partícula que tienen estas pulpas. Lógicamente ya sería una lixiviación en pulpa, ¿no? Pero el gran limitante principalmente al hacer valores bastante finos también es el alto consumo de ácido de estas pulpas. Entonces, primeramente por el pasar de un pH alcalino a un pH ácido, ¿no? Entonces, si uno realiza una prueba en laboratorio, lógicamente va a tener un alto consumo de ácido. Si nosotros estamos teniendo consumos de ácido, por ejemplo, en proceso de lixiviación, estamos hablando de 2, puede ser, o de 10 kilogramos de ácido por tonelada, por así decirlo, ¿no? Para un proceso normal. Entonces, generalmente, como regla se puede decir, es 1.5 veces la cantidad de ley de cobre. Si la ley es de 1, pues probablemente sea 1.5 kilogramos de ácido por tonelada, pero si también estos minerales contienen consumidores de ácido como carbonatos, esto hace que se incremente estos consumos de ácidos, pudiendo llegar incluso hasta 20 o 30 kilogramos de ácido por tonelada, o quizás valores mayores de consumo de ácido, principalmente por el contenido, la mineralogía del yacimiento minero, ¿no? Entonces, ese quizás sea una de las dificultades principales que se puede pasar de la tecnología, digamos, de los residuos de flotación, tener su proceso de lixiviación, ¿no? Ahora, a menos que se encuentre un proceso que sea viable, ¿no? Que todavía no hay a la vista un proceso en donde se pueda neutralizar y acidificar estas pulpas de un proceso de concentradora. Entonces, por eso que todavía se sigue perdiendo el valor económico en estos relaves, todavía se sigue perdiendo. Pero te puedo comentar que, por ejemplo, en Milpo, en Chapi, cuando se estuvo allí, se tuvo que procesar estos relaves de flotaciones antiguas. Estos relaves tenían alrededor de 1% de cobre. 1% de cobre. Entonces, estos relaves se pudieron lixiviar, pese a su contenido fino, pero se hizo unas evaluaciones porque ya estos relaves de lo que estaban, con el paso del tiempo existe un fenómeno, que la parte medioambiental lo tiene bien claro. Con el paso del tiempo los relaves tienen un cambio y se produce, las tiritas que contienen estos relaves producen soluciones ácidas. O sea, hay una descomposición de la tirita, estos relaves antiguos, que permiten acidificar estas pulpas. Entonces, como han estado por bastante tiempo y han sufrido un proceso de oxidación, estos relaves que tenían un pH alcalino, lógicamente han ingresado a una acidificación, y esta acidificación también ha permitido la recuperación de estos relaves al ser mezclados estos relaves con mineral fresco de óxidos, y de esta forma recuperar ese 1% de cobre que contenían esos minerales o relaves antiguos, ¿no? Tenían un 1% de cobre, en forma de óxido, y todavía más eso, en forma de óxido tenían, habían sufrido con respecto al tiempo una transformación, y lógicamente seguro habrán tenido pérdidas
por el mismo caso tuyo, ¿no? Entonces lo importante allí es esa neutralización de estos relaves para que es el principal limitante, ¿no? Es el principal limitante. ¿Está usado? Sí, entiendo, gracias, sí. Muy bien, entonces el día de hoy nos quedamos hasta esta parte. Continuamos el día miércoles, y el día miércoles ya mejor a primera hora les explico para poder ingresar a esta plataforma Canvas. Pero yo igual lo voy a agregar automáticamente a sus correos para que quizás les llegue en su bandeja de correo electrónico, tengan la plataforma Canvas y poder ya subir esos materiales para poder compartirlos y que lo tengan, ¿no? Que lo tengan ustedes. Lo que va a subir en ese material son estos, a ver, que pase esta parte de lo que es contenido del material de hidrometalurgia del cobre. Muy bien, me despido y eso sería todo por hoy. Nos estamos reencontrando el día miércoles. Muy bien, hasta el miércoles, profe. Hasta miércoles. Hasta bien, profe, cualquier cosa. Sí, voy a copiar el link del video. Voy a tratar de enviarles de una vez. Y bueno, con la sorpresa que ha salido una nueva forma de visualizar este. Vamos a ver. Ok, ya tengo el video. Igual se los voy a compartir por aquí y ya a partir del miércoles estaré subiendo esos links a la plataforma. Muy bien. Entonces, nos vemos hasta el día miércoles. Hasta luego con todos. Faltaba agregar a alguien, me parece, aquí al grupo. Bueno, voy a verificar. Muy bien, me despido con todos ustedes. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.